Bienvenidos de nuevo a su canal, donde la pasión por las historias que nos roban el aliento y nos hacen hablar durante días es nuestra bandera. Hoy, amigos, tenemos algo que de verdad los va a dejar con la boca abierta, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que, créanme, está dando muchísimo de qué hablar. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir es simplemente impactante, es un giro de 180 grados que ha dejado a todos boquiabiertos. Y si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que se suscriban al canal, que activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque hoy la cosa se pone seria, se pone profunda y se pone, francamente, conmovedora. Seamos completamente sinceros, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres que más resuenan cuando pensamos en el fenómeno del éxito internacional de las telenovelas turcas. Desde el momento en que compartieron pantalla en la inolvidable Erkenci Kuş, la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, tan llena de una energía contagiosa, que las redes sociales y los medios de comunicación no tardaron en explotar. Los fans, millones de ellos, se enamoraron perdidamente de la pareja en pantalla, y muchísimos deseaban con todas sus fuerzas que esa chispa, esa conexión mágica que veíamos, trascendiera la ficción y se convirtiera en una hermosa y sólida realidad. Y para ser honestos, por un tiempo pareció que ese sueño, esa fantasía colectiva, se estaba haciendo realidad ante nuestros ojos. Sus publicaciones conjuntas, sus encuentros en eventos públicos y privados, los rumores que surgían casi a diario, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores más apasionados. Creíamos ver una historia de amor digna de un guión de Hollywood, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder, y muy a menudo, en este ajetreado y a veces cruel mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas, tan perfectas, como parecen desde la distancia. Y justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, que teníamos una idea clara de hacia dónde se dirigía la historia, surge esta noticia, fechada el 29 de diciembre de 2025, que nos ha dejado a todos preguntándonos con incredulidad, ¿qué está pasando realmente? ¿Es esto posible? Según las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y créanme, hemos estado investigando a fondo, escudriñando cada detalle, parece que hay un giro de 180 grados, un cambio radical y devastador, en la relación, o en la ausencia de ella, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que antes eran meras especulaciones, susurros en los pasillos de la industria, ahora parecen tener una base mucho más sólida, un fundamento que no se puede ignorar. Y la noticia es que su relación, o lo que quedaba de ella, o lo que tantos fans esperaban que fuera, ha tomado un rumbo completamente inesperado, un camino que muy pocos habríamos imaginado. Piensen en esto por un momento, ambos son estrellas globales, figuras influyentes en el panorama del entretenimiento. Can Yaman, con su imponente presencia física, su carisma arrollador y esa mirada que derrite corazones, ha conquistado audiencias en medio mundo, desde las pantallas italianas hasta las latinoamericanas, dejando una estela de admiradoras a su paso. Y Demet Özdemir, con su talento actoral innegable, su dulzura natural y esa capacidad para conmover al público, se ha ganado el corazón de millones de personas. Juntos en la pantalla formaban una dupla eléctrica, una combinación que prometía incendiar las pantallas y protagonizar las portadas de las revistas. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, está llena de giros inesperados, de sorpresas que nos dejan sin aliento. Lo que se comenta insistentemente, y esto es lo que está causando tanto revuelo, tanto debate en redes y en la prensa del corazón, es que la relación entre Can y Demet no solo ha terminado, sino que parece haberlo hecho de una manera bastante, definitiva y con ciertas tensiones subyacentes, un final agridulce que ha decepcionado a muchos. Los detalles son escasos, como suele suceder con las rupturas de alto perfil, donde el hermetismo es la norma. Sin embargo, las filtraciones y los comentarios de fuentes cercanas a ambos, que prefieren mantenerse en el anonimato pero que parecen estar bien informadas, sugieren que ha habido un distanciamiento considerable y quizás alguna que otra palabra que en el fragor de la desesperación o la frustración, no debería haber sido dicha, palabras que han dejado cicatrices. Recordemos que hace apenas unos meses, incluso antes de esta fecha específica del 29 de diciembre de 2025, ya se rumoreaba que la relación entre Can y Demet atravesaba un momento delicado, un periodo de turbulencia. Los paparazzi los captaban por separado con cada vez más frecuencia, las apariciones conjuntas en eventos públicos se hicieron notablemente más escasas, y sus interacciones en redes sociales, esos pequeños detalles que antes alimentaban la esperanza, tampoco ayudaban a disipar las dudas, sino más bien a confirmarlas. Pero lo que ha salido a la luz ahora,
lo que se comenta en los círculos más íntimos de la industria, es mucho más concreto y, francamente, más desalentador para quienes apoyaban con fervor esta unión, para quienes soñaban con verlos felices juntos. Imaginen por un momento la presión inmensa que deben sentir estas dos personalidades. Viven bajo un microscopio constante, una vigilancia mediática implacable. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada persona con la que son vistos, se convierte instantáneamente en noticia, en material para los tabloides y las redes sociales. Y cuando se trata de una pareja tan querida, tan admirada y tan mediática como lo fue Khan y Demet, las expectativas son, por supuesto, altísimas. Quizás esa misma presión agobiante, esa constante exposición pública, sumada a las diferencias individuales inherentes a cada uno y a los caminos profesionales que cada uno ha ido tomando y expandiendo, haya sido simplemente demasiado para soportar. Se habla de incompatibilidades profundas en sus estilos de vida, de agendas de trabajo que los mantenían constantemente separados, de una distancia geográfica y emocional que se hacía cada vez más insalvable. Y de lo que es quizás lo más delicado y triste de todo, de enfoques completamente diferentes sobre el futuro, sobre sus proyectos de vida y, por supuesto, sobre su relación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y un poco triste a la vez, porque cuando dos personas que parecen encajar tan a la perfección en la pantalla, que irradian tanta magia juntos en la ficción, enfrentan tantas dificultades y desavenencias en la vida real, nos hace reflexionar profundamente sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas que admiramos. Algunas de las fuentes más cercanas a ambos, que han preferido mantener su identidad en secreto pero que parecen tener información privilegiada, sugieren que si bien el cariño mutuo pudo haber existido en un principio, la cruda realidad de sus vidas profesionales y personales chocaba de forma irreconciliable, como dos trenes que circulan por vías paralelas pero destinadas a no cruzarse. Khan con sus proyectos internacionales que lo llevaban de un continente a otro, y su creciente fama global, y Demet, consolidando su carrera en Turquía con proyectos sólidos y explorando nuevas oportunidades, parecían estar en órbitas cada vez más distantes, cada vez más separadas. Y cuando la distancia física y emocional se vuelve insalvable, es increíblemente difícil mantener unida una relación, por muy fuertes y genuinos que fueran los sentimientos iniciales. Lo más impactante de esta noticia, la que realmente ha encendido las alarmas y ha dejado a muchos con un nudo en el estómago el 29 de diciembre de 2025, es el supuesto tono de la ruptura. No se trata de una separación amistosa y cordial, donde ambos deciden tomar caminos separados en paz y con respeto mutuo. Las filtraciones, y de nuevo enfatizamos que debemos ser cautelosos y no afirmar nada categóricamente sin pruebas irrefutables, apuntan a que hubo momentos de tensión palpable, de desacuerdos profundos, incluso de palabras hirientes que habrían afectado negativamente a una o ambas partes, dejando heridas emocionales que tardarán en sanar. Esto es lo que nos lleva a pensar, a especular, a preguntarnos con insistencia, ¿qué sucedió exactamente? ¿Hubo alguna tercera persona involucrada en este doloroso desenlace? ¿Fueron diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro, sus ambiciones profesionales y personales? ¿O fue simplemente el peso insoportable de la fama, la presión de las cámaras y las exigencias implacables de sus exitosas carreras lo que terminó por erosionar su relación hasta hacerla añicos? La falta de declaraciones oficiales directas de Khan y Demet deja un vacío enorme, un hueco que la prensa y los fans intentan llenar con todo tipo de especulaciones, y créanme, las especulaciones en este caso son salvajes, van desde lo más romántico hasta lo más oscuro. Es crucial recordar, sin embargo, que hasta que ellos mismos no decidan hablar públicamente y aclarar la situación, todo son rumores, conjeturas y suposiciones. Pero la persistencia de estos rumores, la aparente concordancia entre diferentes fuentes que no se conocen entre sí, les otorga una credibilidad preocupante. Y es precisamente esa credibilidad, combinada con la inmensa popularidad de la pareja y el profundo cariño que les tienen sus seguidores, lo que hace que esta noticia sea tan impactante, tan devastadora para muchos. El 29 de diciembre de 2025, un día que para la mayoría era simplemente un momento de reflexión y celebración del fin de año, se ha convertido en un punto de inflexión doloroso y decisivo para los admiradores de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido el día en que la fantasía de muchos, ese sueño de verlos juntos y felices, se ha desmoronado estrepitosamente, o al menos, se ha puesto en tela de juicio de una manera muy seria, dejándonos con un sabor amargo en la boca. La esperanza de verlos juntos de nuevo, quizás en un futuro proyecto cinematográfico o televisivo, o en la vida real, parece haberse desvanecido considerablemente, dejando un hueco de decepción. Y esto, amigos, nos enseña una vez más una lección fundamental y a menudo dolorosa.
que detrás de las pantallas de cine y televisión, detrás de las redes sociales aparentemente perfectas y las apariciones públicas impecables, hay personas reales con vidas reales, con sus propias complejidades, sus propios altibajos, sus propias batallas internas y sus propias decisiones, a menudo dolorosas y difíciles. La vida de una celebridad, por más glamurosa, envidiable y fascinante que parezca desde la distancia, está llena de desafíos únicos, de sacrificios y de presiones que la mayoría de nosotros nunca llegaremos a comprender del todo. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro inmediato y a largo plazo de Can Yaman y de Method Demir? Para Can, su carrera parece seguir en un ascenso imparable, con proyectos ambiciosos en Italia y en el panorama europeo que lo mantienen ocupado y enfocado en su proyección internacional. Para Demet, su carrera en Turquía está más fuerte que nunca, consolidándose como una de las actrices más importantes del país, y también está explorando activamente nuevas fronteras y oportunidades. Es muy probable que cada uno continúe su camino por separado, enfocados en sus respectivas trayectorias profesionales, en la consolidación de sus carreras y quizás, con el tiempo, encuentren la felicidad en otras relaciones, o quizás simplemente se enfoquen en su crecimiento personal y en proyectos que los llenen de satisfacción. Lo que queda claro, y es una verdad ineludible, es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, tal como la conocimos, la imaginamos o la idealizamos, ha llegado a un punto de inflexión dramático, y las noticias que rodean su separación a finales de 2025 son, sin duda alguna, una de las más sorprendentes, impactantes y comentadas del año. Ha sido un verdadero torbellino de emociones para los fans, una montaña rusa de esperanza y decepción, y una lección más sobre la volatilidad y la fragilidad de las relaciones en el ojo público, donde la línea entre la vida privada y la vida profesional se difumina constantemente. Así que, para recapitular brevemente, la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento a finales de 2025, específicamente el 29 de diciembre, gira en torno a la impactante y supuesta separación definitiva de Can Yaman y Demet Özdemir. Las informaciones, aunque aún no confirmadas oficialmente, apuntan a un distanciamiento significativo, con rumores sólidos de tensiones, desacuerdos y palabras hirientes que van mucho más allá de una simple ruptura amistosa, dejando a muchos fans profundamente sorprendidos y un poco desconsolados ante el fin de un sueño compartido. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, con esta dosis de noticias impactantes, de historias que nos hacen reflexionar y nos recuerdan la complejidad de la vida, incluso para aquellos que brillan con más intensidad. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante, reveladora y quizás un poco conmovedora como yo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creían que su relación tenía un futuro sólido? ¿Qué les parece la forma en que se ha desarrollado todo este desenlace? Me encantaría leer sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos, sus impresiones, sus propias especulaciones. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo y les ha mantenido al filo del asiento, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que nadie se quede fuera de esta importante noticia y podamos generar un debate enriquecedor. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras primicias y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más historias que los dejarán con la boca abierta. Un abrazo enorme y hasta la próxima.